la temperatura corporal, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria. Tenemos la oximetría también, ¿sabes? Y el control de glucemia. ¿Y eso para qué nos sirve? El control de signos vitales, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber cómo se encuentra nuestro paciente al que le vamos a tratar. ¿Sí? Sí. ¿Y esos son signos o síntomas? Signos. Los signos, todo aquello que se puede medir, ¿sí? Y los síntomas son todos los que el paciente nos cuenta, ¿sí? En nuestra bandeja para control de signos vitales, ¿qué debemos contener? Para controlar los signos. Claro, en nuestra bandeja nosotros tenemos que, cuando vamos a la habitación del paciente, tener un equipo. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos que llevar todo lo que necesitamos, no podemos estar yendo y viniendo del office buscando las cosas. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra bandeja, ¿qué debe contener? Termómetro. Ajá. Termómetro. Tensiómetro. El reloj que debemos tener para controlar la frecuencia respiratoria. Ajá. El estetoscopio, bueno, que va con el tensiómetro, ¿no? Claro, ¿y qué más? Nuestro oxímetro, un anotador con un bolígrafo, ¿sí? Y tener los vasitos con las torundas de algodón embebidas en alcohol y otras secas, ¿sí? Después que controlamos al paciente, lo limpiamos. Limpiamos. Termómetro, todo lo que tuvo en contacto con el paciente, ¿sí? Para ir y controlar al otro paciente. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento del control de signos vitales? La temperatura primero. Primero de todo, ¿qué debemos tener nosotros como agente sanitario? ¿Qué debemos hacer antes de cualquier procedimiento? Yo preparo mi bandeja, me voy a la habitación del paciente. Antes de irme a la habitación del paciente, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lavarme las manos. Lavarme las manos. Muy bien. Y ahí sí, me voy a la habitación del paciente. Y ahí, ¿qué voy a hacer cuando entro? Buen día, buenas tardes, soy quien me presento y le explico al paciente lo que le voy a realizar. Lo que le voy a hacer. Bueno, ¿y ahí cómo hago? ¿Cuánto tiempo me debe llevar para controlar los signos vitales del paciente? ¿Todos los signos? Todos los signos vitales, ¿cuánto tiempo? Tengo 20 pacientes, a todos les tengo que hacer control de signos vitales, lo tengo que higienizar, le tengo que medicar y todo el tiempo que me lleva. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo tener para controlarle los signos vitales a cada paciente? ¿30 minutos puede ser? No, mamita, 5 minutos. No. En 5 minutos tengo que hacer todo mi control de signos vitales. Porque si tengo muchos pacientes no me va a dar el tiempo, ¿sabes? Si yo le dedico mucho tiempo a uno, me va a faltar. Escuché entrecortado. ¿Cuánto me dijo? 5 minutos.
Ustedes tienen ahí en los prácticos, en la parte de material de estudio, tienen todos los prácticos ahí cargados. Ujú. Eso tienen que leer porque la próxima clase les voy a evaluar, ¿saben? Bueno, sí, profe. Bueno. Bueno, ¿qué más hacemos? Después de eso controlamos los signos vitales y todo, ¿y qué hacemos? Fíjate ahí en procedimientos qué dice. En procedimientos, Ajá. pasa que yo tengo todo en mi teléfono porque mi compu se quemó, profe. Ah, bueno. Ahí voy a... Entonces le vamos a pedir a Belén que nos socorra. Belén, Ujú. ¿cómo estás? Hola, Belén. Hola, profe, ¿bien usted? Bueno, vamos a pedirte un socorro. ¿Cuál es el procedimiento para el control de signos vitales? Tomar la acción de los signos, de los signos vitales, por supuesto, que es la presión, que si no me equivoco una, Sí, seguí, te escucho. que es la presión, el pulso del brazo y del cuello. ¿Qué más? ¿Cómo dijo? ¿Qué más? Tenemos el pulso y qué más. Tenemos pulso, frecuencia La cardíaca. respiración, Ajá. la presión, el pulso, la respiración, frecuencia cardíaca. Lo otro no me estoy acordando cuál eran. Tenemos la tensión arterial, que es la presión arterial que lo controlamos con el tensiómetro. Tenemos la temperatura que lo controlamos con el termómetro. Tenemos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria que lo vamos a controlar con el reloj. ¿Sí? Después tenemos la oximetría, el oxígeno en sangre que lo vamos a controlar con el oxímetro. ¿Sí? Y tenemos el control de glucemia que lo vamos a controlar con el glucotex, ¿sí? Que es la gotita de sangre en la cinta reactiva. ¿Te acordás? Sí, ahora sí, profe, me acuerdo. Bien. Y ahí tenemos el procedimiento que era lavarse las manos, después preparar el equipo y llevar a la habitación del paciente. ¿Qué más hacemos? Colocamos nuestra bandeja en la mesita de luz o en la mesita de comer, ¿sí? Y ahí ¿qué hacemos? Ayudamos al paciente a colocarse en una postura de cúbito dorsal o semisentado. ¿Bien? Secamos las axilas con una torunda de algodón. Colocamos en el termómetro donde, en la axila. Y apretamos el brazo. ¿Te acordás que yo le había explicado la semana pasada cómo teníamos que hacer para que no suelte el termómetro? Sí, profe, teníamos que colocar el termómetro en la axila del paciente, luego teníamos que decirle que cruce el brazo hacia el hombro y que no mueva el brazo para que se acuerde que tiene el termómetro en la axila. Bien. ¿Y ahí qué hacemos? Mientras controlamos la temperatura, vamos a controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí?
Le tomamos de la muñeca y controlamos en la vena y ponemos el brazo sobre el paciente, entonces a la vez vemos los movimientos rítmicos del corazón, del tórax, como sube y baja, ¿sí? Y controlamos ahí sin que él se dé cuenta que le estoy controlando la respiración, porque si no el paciente puede modificar, ¿sí? El mismo procedimiento lo vamos a realizar cuando vamos a otro paciente, ¿sí? Y eso tenemos que anotar en nuestro anotador. Anotamos el nombre del paciente y los valores del control de signos vitales. Después, ¿qué más hacemos? Después tenemos todo lo que es talla y peso. ¿Cómo controlamos la talla del paciente? Ahí tenés el práctico, Belén. En el práctico 7 que dice control de talla y peso. Pesarlo en la balanza. Ajá. También necesitamos la cinta para medir la cintura, ¿puede ser? No. Vamos a pesar y medir al paciente. Vamos a pesar, le vamos a colocar arriba de la balanza, de espalda, ¿sí? O sea, de frente nuestro, de espalda a la balanza. Le vamos a pedir que se incorpore bien, recto, y ahí vamos a pesar y le vamos a medir la altura del paciente, ¿sí? ¿Qué más hacemos? Cuéntenme ustedes. Tenemos que asegurarnos también que la balanza esté equilibrada. Báscula horizontal de ambos pesos para que pueda indicar 0, digamos, para poder pesar bien al paciente. Ajá. ¿Qué más? Hola, Pamela. Hola, profe. Recién llego a casa. Ahí me conecté. Bueno. Estaba entrenando, profe. Ah, muy bien. Para el verano. Ah, están queriendo usar las... Tiene unas cuantas, ¿eh? Sí. Con algunas me cruzo en la ruta por ahí de vez en cuando. Bien. Sí, Bueno, estaba full el verano. Todos estaban sí, a ¿no? correr. Vamos a tener que hacer algo por nuestra vida. Ya que no vamos a poder ir a ningún lado, vamos a hacer algo por nuestra vida, en nuestra casa, ¿no? Bueno, en el práctico número 7 estamos hablando sobre control de peso y talla. ¿Sí? Sí. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué equipo necesitamos para realizar? La balanza. Acercarla al paciente y que él pise y ahí controlar que él esté erguido correctamente. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Para el paciente que tiene que entonces ponerse de pie y estar erguido, dijo la compañera, ¿no? Dijo Pamela. ¿Qué más tenemos que hacer, Liliana?
Al paciente le vamos a decir, suba la balanza y arréglese, o lo vamos a cuidar para que no se lastime, que no se caiga. Acuérdense siempre de la seguridad del paciente. ¿Tienen el práctico ahí? Belén. Sí, profe, estoy mirando, por eso que me perdí donde quedó Pamela para decirle. También que se quite la ropa también, que no digo que quede en ropa interior, sacarse el pantalón, porque eso puede llegar a pesar. Verificar que él esté pisando correctamente con los talones. Ponerle un papel para que pise la balanza. Registrar el peso, la talla. Y después, ¿qué más hacemos? Registramos y después, ¿qué hacemos? Llevarlo otra vez al paciente a su cama y llevar la balanza y el equipo de medición a su lugar correspondiente. Muy Pero bien. siempre hay que acercar la balanza a la unidad Donde se encuentra el paciente, ¿sí? Si la persona, claro, no podemos dejar que ellos caminen. claro, si la persona, por ejemplo, no puede trasladarse, si la persona no puede pararse, ¿no se le medirá el peso o la estatura? ¿Cómo, profe? Si el paciente no puede trasladarse, no puede pararse, ¿no se le va a pesar ni medir? ¿Se le puede medir? Sí, profe, porque se le acuesta al paciente. ¿Y con el peso qué hacemos? Y ahí con el pezón. Ahí cuando el Con el peso paciente no sé. ingresa, cuando el paciente recién viene, que viene de su casa, lo primero que tenemos que hacer es pesar y medir al paciente, porque hay medicamentos que van por, más que nada en los pediátricos, que según el peso y el peso que tienen, es la dosis que se le va a administrar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta y bien en claro que el peso es fundamental, ¿sí? Bueno, es cuando al paciente hay que sacarle la ropa para medirle, para pesarle, se le va a brindar una bata, no sé, hay que tener en cuenta que el paciente tiene que estar cómodo, entonces le vamos a dar una bata que se coloque, ¿sí? Por el pudor, tenemos que cuidar siempre la pudorosidad del paciente, ¿sí? Bueno, en el práctico 8 tenemos las posiciones, movilizaciones y traslado del paciente y la mecánica corporal de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo no se lesione, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que manejar un peso, que nuestro movimiento va a ser, lo vamos a trabajar con el paciente, ¿sí? Voy a hacer, siempre separo las piernas cuando voy a movilizar un paciente y flexionada. Cuando voy a levantar un objeto del piso, flexiono las rodillas, ¿sí? Nunca lo voy a doblar de cintura nomás, porque todo eso me repercute después en el nervio ciático y me repercute en la columna. Si ustedes ven ahí, dice que la mecánica corporal tiene una definición que es el esfuerzo coordinado de los sistemas de los músculos esqueléticos
y nervioso para mantener el equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo va a acompañar al movimiento que voy a realizar, ¿sí? Si yo estoy parada y necesito sacar algo debajo de la mesada, voy a flexionar las rodillas y me voy a bajar con mi columna bien erguida y no encorvada, ¿sí? Para asir o agarrar el objeto que estoy buscando, ¿sí? Si ustedes ven ahí que en la mecánica corporal los principios son nuestro centro de gravedad, la línea de gravedad va a estar en las piernas y nuestras bases de apoyo son los pies, ¿sí? Nuestros pies tienen que estar bien firmes en el piso. Puesto en el suelo. Bien firmes en el suelo, claro. ¿Para qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un zapato de taco y quiero alzar a una persona de 90 kilos y yo tengo 50 y estoy de taco, ¿voy a estar firme o no para levantarlo? No. Voy a Tiene que perder ser la algo estabilidad. cómodo y que pueda apoyarse, que no resbale del piso. Muy bien. Bueno, ahí tienen un principio de mecánica corporal que es larguísimo, que si vamos a hablar no me va a alcanzar el tiempo que me queda. Así que eso léanlo para que ustedes sepan, ¿sí? Tenemos la aplicación de la mecánica corporal, que es la mecánica corporal apunta fundamentalmente en la postura, la posición y la movilización. Y el traslado de los objetos, lo que yo le decía. La postura y la posición desde el punto de vista de la alineación del cuerpo, ¿sí? El objeto que se persigue, que sea necesario a diferenciar el término de postura y posición. ¿Qué tenemos que diferenciar? Que la postura es la alineación de segmentos orgánicos que se adoptan espontáneamente en forma correcta o en forma incorrecta. Y la posición es la alineación de segmentos orgánicos que se adecúa en forma intencional con fines de comodidad, diagnóstico o tratamiento. Mi objetivo de posición es mantener el funcionamiento corporal en equilibrio, tanto del sistema circulatorio junto con los aparatos del músculo esquelético. ¿Sí? Contribuir también con el respiratorio y el urinario. Y ahí tenemos, a la vez, estas posiciones preservan variaciones para lograr los objetivos señalados. Como se presentan a continuación, por ejemplo, la erguida o anatómica, el sedante que es Fowler, elevada o Fowler o semi-Fowler. La adyacente o en decúbito. Puede ser decúbito dorsal o supino. Y ahí tienen todos los nombres de las posiciones. ¿Vieron la foto de las posiciones? Sí. Tenemos la ortopneica, que es la posición sentado, que esa se utiliza al paciente, se utiliza cuando se le va a poner una analgesia, la anestesia a nivel del nervio raquídeo, cuando necesitamos inmovilizar una parte del cuerpo nomás, de la cintura para abajo. Entonces le ponemos una almohada sobre la mesita de comer y él tiene que tratar que las vértebras se separen lo mayor posible, ¿sí? Para que pueda entrar el catéter en el nervio raquídeo y producir la analgesia de la zona que vamos a tratar. Después tenemos la posición yacente, que es horizontal totalmente. Tenemos la Fowler, que es de 45 grados, que es la que se utiliza mucho para los pacientes cuando están con problemas respiratorios. Tenemos la semi-Fowler. Tenemos la de cúbito dorsal o supino. Dorsal, ¿qué me está diciendo? Que está apoyado sobre la parte... Sobre la cama. Sobre la cama.
o supino cuando está al revés, si está boca abajo en la cama. Y a ese paciente le tenemos que acomodar con almohadas, ¿sí? Después tenemos el ventral o prono, que ese es el que está totalmente boca abajo y se pone debajo del cuerpo, se pone una almohada porque generalmente hace doler los riñones, porque hace que todos los órganos se movilicen de su lugar, ¿sí? Después tenemos el de cúbito lateral, que puede ser lateral derecho o izquierdo, y tenemos la posición de Sim. La posición de Sim se utiliza para las enema evacuante, ¿sí? Que es la pierna, una pierna flexionada sobre la otra. Arriba de la otra. Claro. Y que tenemos en cuenta cómo va el colon, ascendente, transverso y descendente. Es como va a entrar el líquido por los intestinos para hacer la enema evacuante, ¿sí? Eso después ustedes léanlo bien, tranquilo, y la próxima clase se sacan las dudas, porque queda poquito tiempo para explicarle todo. Ustedes ven ahí que tienen la abducción, la aducción, la rotación. Eso vieron en morfofisiología, me parece. Las posiciones prona, supina, flexión, extensión. No, parece que todavía no dimos, profe. ¿No vieron eso? ¿Qué están viendo en morfofisiología? Ahora aparato cardiovascular, creo que mandó. Ah, bien. Estaba bloqueada esa clase y hoy le pedimos que si podía revisar, que no podíamos entrar. Bien. Bueno, después lean bien entonces ahí todas las técnicas de aducción, rotación, flexión, todo eso, y en la próxima clase sacamos las dudas. ¿Saben? Después ahí ustedes ven más adelante en el otro práctico, que es el trabajo práctico tendido de cama. ¿Vieron? Sí. Antes de terminar, antes de pasar tendido de cama, tienen cómo trasladar al paciente en una silla de rueda, siempre teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Y cómo se lo rota al paciente en la cama también. A veces, eso sería lo ideal. Muchas veces lo tenemos que arreglar solo para rotar a un paciente porque estamos solas. Lo ideal sería que estemos con 2 o 3 personas para que nos ayuden. Pero cuando necesitamos rotar a un paciente y estamos solos, nos ayudamos mucho con la sábana que queda, la azalea, que es la que queda doblada debajo del paciente, que nos ayuda a movilizarlo para arriba o cambiarlo de posición, para que, por ejemplo, el paciente no se escare, no se lastime. Nosotros le tenemos que rotar cada 2 horas, ¿sí? Y el tendido de cama, eso lo pueden practicar en la casa ustedes, siguiendo ahí los pasos. La ventaja que ahora tenemos todas las sábanas con elástico, la de abajo. Pero fíjense cómo se dobla y cómo queda la esquina mitrada, ¿sí? Forma de carta, creo que le dicen. Claro, ese se llama esquina Para la mitrada. sábana superior. Claro, sí, sí. Ese si quieren pueden hacer un videíto y lo